Hola, muy buenas noches. Gracias por conectarse con nosotros a este Facebook Live que estamos haciendo a propósito de un tema fundamental, las mujeres y la paz. Y pues bien, yo estoy acompañada de dos extraordinarias mujeres y voy a dejar que ellas mismas se presenten. Estoy hablando de Ruth Ruiz Chaverra y de Mausi González Malavé. Así que, bueno, Ruth, cuéntanos por qué estás invitada a este Facebook Live, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, qué haces, antes de entrar en materia con el tema propiamente de hoy, que es el tema de mujeres y paz. Muy buenas noches, Ángela. Buenas noches para todas las personas que nos escuchan. Bueno, con toda la motivación para desarrollar el tema, vengo trabajando como psicólogo durante varios años. Entonces, digamos que tenemos un tema aquí central que se llama Mujeres y Paz, que queremos desarrollarlo el día de hoy. Entonces, no, invitados a todos para que participemos activamente de este programa. Muchas gracias, Ruth. Y también Ruth se está conectando desde Medellín, en Colombia, y Mausi González Malavet se está conectando acá desde Estados Unidos, muy cerca, acá en la Bahía de Tampa. Mausi, buenas noches. Muy buenas noches, Ángela. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo soy candidata a doctor, prontamente seré doctora González Malavé. Y mi tema es acerca de la Agencia Política de la Mujer para los Cambios Progresivos de las Ciudades Latinoamericanas. Entonces, muy honrada de poder estar aquí y espero poder enriquecer y poder ser mi experiencia, espero que sea constructiva para el tema, la temática que están tocando hoy. Con toda seguridad, Mausi, va a ser muy constructiva porque conocemos tu recorrido académico, científico, investigativo y todo lo que hiciste también a favor de las mujeres en el proyecto de grado que presentaste para poder tener tu título próximamente en diciembre como doctora. Así que desde ahora te anticipamos nuestras felicitaciones y gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Pues bien, este Facebook Live lo hacemos con ocasión de un ejercicio académico que Rudy y yo tuvimos la oportunidad, en la que Rudy y yo tuvimos la oportunidad de participar. Se trata del diplomado Mujeres y Paz, diplomado que iniciamos en el mes de agosto gracias a la Alcaldía de Medellín y en un convenio que hace con la Universidad Nacional de Colombia para impartir este proceso de formación. Un agradecimiento también a Xiomara Meneses, que fue nuestra docente durante estos meses, y es un diplomado que constó de 5 módulos: violencia, patriarcado y orden de género, participación política de la mujer, mecanismos de exigibilidad de derechos de la mujer, enfoque de equidad de género y género y sociedad. Así que tuvimos esos 5 módulos en este diplomado y que sea nuestra gratitud para la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de las Mujeres, que se dispusieron a prepararnos, y no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, porque esta formación no es exclusiva de mujeres, para poder enfrentar estos retos que se vienen en torno a los temas de género. Bueno, Mausi, vamos a entrar en materia con un tema que yo sé que tú manejas muy bien por tu recorrido, por tu experiencia. Antes que nada, invitar a las personas que se están conectando ya con nosotros, que nos cuenten desde dónde nos ven, desde dónde nos sintonizan, y también si nos escuchan bien, si nos ven bien, y que vayan guardando sus preguntitas, porque ahorita más adelante pues van a poder interactuar tanto con Ruth como con Mausi para poder estar en contacto directo con ustedes. Bien, Mausi, vamos en términos globales y en términos generales, ¿cómo ves tú que ha sido el rol de la mujer en la participación democrática? No solamente en Colombia, sino a nivel global, porque yo sé que tú eres un estudioso no solamente de los fenómenos de nuestro país Colombia, sino en términos generales y globales, ¿cómo ha sido esa participación? Bueno, ¿qué te comento? Del rol político, particularmente en las democracias, en la mujer, podemos hablar a partir del siglo XIX, ¿no? Desde que tengamos, digamos, documentos escritos que hablen claramente sobre el tema, ¿no? Desde la Revolución Francesa hemos visto que existieron mujeres que lastimosamente fueron castigadas debido a su ímpetu y también acerca de su interés de que las mujeres fueran tratadas como ciudadanas, ¿no? Desde la Revolución Francesa estamos viendo eso, ¿no? Entonces el rol de la mujer fue algo que fue, digamos, evolucionando o fue algo paulatino para estar en el que estamos el día de hoy, ¿no? El rol que asumen muchas mujeres dentro de la democracia. Pienso que el rol político, particularmente en la democracia, ha podido surgir y fortalecerse gracias al feminismo, a los movimientos feministas y sobre todo movimientos de base, ¿no?
mujeres que desde las calles empezaron a protestar y a exigir mayor participación. Entonces, digamos que es interesante ver que el rol de la mujer no nace dentro de las instituciones políticas como tal, ni tampoco nace dentro de la academia. Nace particularmente sobre una petición de derechos desde abajo, es decir, desde los movimientos de base, desde la confluencia de mujeres, entendiéndose como seres o individuos que deben ser parte del sistema político, porque claramente la mujer, hasta más o menos este siglo, es donde podemos decir que ha podido ingresar de manera más directa dentro del poder político, ¿no? Y hablando mujeres como grupo poblacional. No es que no hayan existido lideresas mujeres anteriormente, pero la participación política y democrática como tal de las mujeres se viene a dar ahora mismo, a mediados del siglo XX y ahora siglo XXI. Entonces, es un rol que ha sido, como digo, increciendo, ¿no? Es un rol que viene movilizándose desde las bases y que ha venido evolucionando, aunque todavía nos hacen falta muchísimas más reivindicaciones, ¿no? No solo en derechos, no solo en lo legal, sino también en lo social y lo cultural, que yo creo que es uno de los temas más importantes para poder seguir avanzando en temas de participación política. Así es, Mausi, muy interesante lo que tú nos dices, y también vamos viendo cómo no todos los países generaron estos mismos modelos de participación política al mismo tiempo. Me refiero concretamente a los casos, por ejemplo, de Estados Unidos y de Reino Unido, donde ellos, más o menos en 1918, Estados Unidos ya decreta todo el tema de participación política de la mujer, y en este caso también tenemos a Reino Unido en 1920, y 25 años después entra un país como Colombia y en general Latinoamérica. O sea, entre los mismos países vamos viendo esas brechas, porque es que 25 años, Max y Ruth, son muchísimos en términos de una democracia participativa. Ángela, y teniendo en cuenta el contexto de que en Colombia tenemos un atraso de 124 años en la participación política de la mujer, entonces, digamos, venimos con avances, pero también nos muestra que quizás este sistema patriarcal nos desventajas a la mujer. Así es, Ruth. Y qué bueno, Ruth, a propósito de lo que tú nos estás diciendo, que nos compartas. Tú eres mi compañera de diplomado, las dos trabajamos juntas en este diplomado. Cuéntanos qué te motivó a entrar a cursar un diplomado sobre mujeres y paz. ¿Cuál fue tu principal motivación para hacerlo y cómo viste en general el desarrollo del diplomado? Bueno, como psicóloga, ya sabemos que la psicología tiene diferentes ramas, pero una de ellas, que es la parte clínica, que piensa es el sujeto en su patología, su trastorno mental. Digamos que en este ejercicio me vi el tema que no era un sujeto con su mundo individual, sino un sujeto social, donde todas esas situaciones que generaban malestar emocional en una mujer no se debían solamente a su contexto personal, sino a su contexto social, a una violencia intrafamiliar, a unas condiciones socioeconómicas, a una dificultad de avanzar en un proyecto de vida. Entonces, digamos que eso me llevó a cuestionarme, indagar un poco más y a conocimientos frente al papel de la mujer en una sociedad. Es importante anotar además, Ruth, que este diplomado tú y yo y muchas otras personas lo cursamos de manera gratuita, gracias a la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría de las Mujeres, y así también es la invitación para que muchas personas puedan aprovechar estos procesos de formación que las gobernaciones y las alcaldías tienen a disposición de nosotros, y que por supuesto lo que nos permiten es lo que tú dices, Ruth, es que estas competencias que nosotros tenemos pues se vayan fortaleciendo. Pues bien, pasamos aquí a otro tema, Ruth, Mausi, que es un tema también de números, y es cómo ha venido creciendo estos temas de participación de la mujer a nivel de Latinoamérica y en general a nivel mundial, porque es un fenómeno que se repite. Estamos viendo que más o menos en el 2017 todos los órganos legislativos a nivel mundial alcanzaron el 23% de la participación de las mujeres. Pero si nos devolvemos 20 años atrás, solamente el 10% de las mujeres. El mensaje aquí, Mausi, es
En 20 años, nosotros solamente crecimos el 13% de participación de las mujeres. ¿Tú crees que esto a qué se debe y qué tendríamos que hacer? Porque es que no podríamos esperar tanto. Imagínate esperar otros 20 años para tener un 13% más de participación de las mujeres en estos cargos legislativos. Sí, incluso es que un 23% es muy poco, ¿no? Lo vemos como una conquista importante, pero todavía no llegamos ni al 30%, que es como lo mínimo que uno esperaría por la ley de cuotas. Y hablando de la ley de cuotas, yo creo que es uno de los puntos más importantes a tocar para hablar acerca de ese incremento que hubo en las mujeres en la participación, particularmente en las organizaciones, como tú dijiste, en las organizaciones o los organismos legislativos. Porque la ley de cuotas, lo cual es una acción afirmativa, es lo que ha permitido que las mujeres estén, digamos, en igual de condiciones al momento de que los partidos políticos presenten su planilla para presentar candidatos a estos cargos de elección popular. Entonces, yo sí creo que las acciones afirmativas han sido claves para este aumento. Si no existe una ley que obliga a los partidos políticos a que incrementen al menos el 30% de la participación de los candidatos que se van a presentar a organismos legislativos, yo dudo mucho que este incremento hubiese pasado, ¿no? Entonces yo creo que la ley de cuotas, las acciones afirmativas son muy importantes y esto nos los muestra por medio de este crecimiento del 10%. No obstante, hay que aclarar que porque hayan listas, que hayan mujeres en las listas dentro de los partidos políticos, no garantiza tampoco que todas las mujeres o la gran mayoría de personas que ingresen a los puestos legislativos sean particularmente mujeres. Eso no lo garantizan, ¿no? Pero por lo menos ahí se ve como un intento de que haya más igualdad, no sé si decir igualdad, pero por lo menos haya mayor participación política de las mujeres que había anteriormente. Entonces, bueno, eso es un punto muy importante a tratar. Sí, dejando claro que todavía falta mucho, ¿no? Que todavía falta mucho. Yo creo que otro punto muy importante, como venía diciéndote antes, son los movimientos de base de las organizaciones sociales que se han creado y que se han nutrido bajo la narrativa del feminismo. Creo que eso ha hecho muy importante que las mujeres se atrevan un poco más a dar los pasos, a ser líderes o a querer estar dentro del mundo político, porque obviamente es un mundo que muy pocas veces las mujeres han habitado y lo hemos visto en la historia de los diferentes países, ¿no? Entonces yo creo que el hecho que haya movimientos sociales de base que nutran y que exijan mujeres dentro de las listas y que exijan mujeres dentro de las posiciones políticas, los diferentes puestos políticos, yo creo que también ha sido muy relevante para que este aumento se haya dado. Maxi, voy a tomar dos elementos centrales de lo que tú nos indicas. Uno es el tema de la ley de cuotas, que a propósito, ya hay una preguntita acá que la vamos a dejar para más adelante, pero a propósito del tema de la ley de cuotas, y es, mire, el hecho de que una mujer se postule a un cargo de elección popular no quiere decir que vaya a ganar, es simplemente el antes de poder, de entrar ya, en definitiva, a un cargo de elección popular. Y segundo, cuando tú hablas de estos grupos de base o estos movimientos de base, pues tenemos un caso muy especial en Antioquia, que es el grupo Estamos Listas. Háblanos un poco, porque esto tiene todo que ver con lo que tú dices de estos movimientos de base, Max. Bueno, el movimiento Estamos Listas ha sido, digamos, como un hito actualmente dentro de la política nacional de Colombia, debido a que es un movimiento político que se ha procurado, o su principal, digamos, enfoque ha sido que sea un movimiento mayoritariamente de mujeres, ¿no? Dentro de las listas, porque ellas van a participar para la votación al Consejo de Medellín, de la ciudad de Medellín, dentro de las listas la mayoría son mujeres, hay 7 hombres, no obstante es una lista bastante amplia, aproximadamente, ahora mismo se me escapa la cifra, pero son aproximadamente 20 o 25 personas que están en esa lista. Entonces, este movimiento, el hito que lleva es que son mujeres quienes van a presentarse como movimiento político para las curules del Consejo. Entonces, eso es bien interesante porque además muchas de las mujeres que hacen parte de este movimiento político vienen de otros movimientos sociales también, vienen de movimientos de base. A pesar de que este movimiento no se llame en sí feminista, sino un movimiento de mujeres,
Yo creo que hay una gran influencia de los movimientos feministas para que este movimiento se dé y le den la legitimidad y la gran reputación que le están dando, lo cual es un trabajo impresionante y muy interesante, porque es por primera vez en la historia de Colombia que vemos que hay un movimiento político de mujeres conformado para llegar, precisamente para asegurar que lleguen mujeres dentro del consejo de una ciudad, ¿no? Y además la narrativa que ellas manejan es una narrativa muy interesante porque hablan acerca del cuidado, ¿no? Algo que se estima que es algo bastante femenino, ¿no? Entonces, hablan acerca del cuidado, pero no solo del cuidado en el sentido del hogar, sino hablan del cuidado en el presupuesto de la ciudad para los proyectos que van enfocados en el desarrollo de las mujeres, de los niños, de los ancianos, pero también obviamente el cuidado del presupuesto para otros proyectos principales que se den dentro de la alcaldía que vaya a quedar, ¿no? Entonces es bien interesante analizar las narrativas que ellas tienen, y sobre todo es muy interesante que ellas quieren asegurar que haya mujeres dentro del Consejo de Medellín. Entonces yo creo que eso es un hito bastante interesante y que creo que nos va a dar de mucho de qué hablar de aquí a los próximos años. Así es, Mausi, y es poner ya en un ejercicio real y práctico algo que hemos venido hablando en la teoría durante muchísimos años. Yo voy a empezar aquí a dar unos saluditos y ya le doy la palabra también a Ruth, que aquí tenemos una preguntita bien interesante para ti. Pues aquí le damos el saludo a Luis Alberto Jiménez, que nos dice que nos acompaña desde Barranca Bermeja, Santander. Gracias, Luis Alberto. Daniel nos acompaña desde México, qué interesante. Bueno, Liliana, nuestra amiga, que nos envía muchos saludos también desde una región hermosa de Colombia. Miguel Chiapeta, amigo que nos acompaña desde Mendoza, Argentina. También tenemos a María Acevedo, nos dice que muy buenos aportes. Y Maxi Uribe Zapata nos va haciendo una preguntita. Maxi, gracias. Ahorita te vamos a poner tu preguntita y por favor espéranos un poquito. Bueno, Ruth, nosotros tuvimos la oportunidad de cursar un diplomado durante un par de meses, un diplomado que se llama Mujeres y Paz. Y ya sabemos, por supuesto, por tu formación, por tu experiencia y por lo que aprendimos en el diplomado, que si bien en términos de derechos humanos y jurídicos, las mujeres y los hombres tenemos igualdad de derechos, pero en la práctica esto no es tan efectivo ni se traduce lejanamente en la participación igualitaria en los espacios de poder y representación política. ¿Por qué crees que este fenómeno se presenta? Es un complemento a lo que Mausi ya nos ha expuesto, pero queremos también tu punto de vista, también en tu formación y ahorita lo que hemos estudiado en este diplomado. Bueno, creería que un poco que semella es la construcción de roles de género, porque entonces es lo que, como una mujer se identifica, cómo la identifica una sociedad. Entonces la mujer sería un antes de tiempo económico, el cuidado de la familia, una cantidad de cosas que generan mayor dificultad para que la mujer pueda participar. Entonces, que hay frente a la mujer, creo que por ejemplo ahorita el concepto de sororidad, la de esa hermandad entre mujeres, no se ve como ese mutuo que tenga ese liderazgo sea respaldado realmente por mujeres. Esto nos lleva a cuestionar qué pasa con la mujer en su victimia y qué pasa a nivel social con los estereotipos. Sería algo, digamos, lo que ve acá es el tema de educación y formación. La mujer necesita estar formada en temas de participación, necesita mayor impulso para empoderarse. Creo que esto permitiría avanzar en la construcción de este ejercicio democrático. Así es, Luz, muy interesante. Si quieres, ahorita podemos revisar un poquito tu sonido para que te podamos escuchar con mucha mejor precisión. Tú tocas un concepto que ha venido tomando mucha fuerza en estos últimos tiempos, y es el concepto de la sororidad y ese concepto de acompañamiento. Mausi, ¿es complejo ese mito y esto que se dice que trabajar entre mujeres es complejo? ¿Por qué también esto ha tomado fuerza y a veces se nos estigmatiza en algunos espacios, como los espacios laborales o académicos, y ese concepto de sororidad viene a ratificar esa presencia de la mujer acompañada de otras con el propósito de alcanzar objetivos?
Ok, ahí hay dos puntos muy importantes que tocó Ruth. Primero, el término sororidad viene desde el feminismo, se viene gestando desde ese feminismo, particularmente para decir que las mujeres sí podemos tener esa sinergia y esa cooperación las unas con las otras. ¿Y por qué es necesario tener un concepto que hable sobre eso? Porque precisamente lo que Ruth hablaba, hay unos roles de género creados en nuestra sociedad basados en un sistema patriarcal que nos han estereotipado como individuos que no podemos trabajar juntas, ¿no? Como mujeres que son incapaces de poder tener solidaridad de género, ¿no? Siempre nos dicen que es muy difícil trabajar con mujeres porque son muy chismosas, porque son muy envidiosas, porque no son capaces de concentrarse en solo una cosa, que tienen que estar chachareando, ¿no? En fin, todo eso son narrativas que tenemos desde muy pequeños, ¿no? Que se les enseña tanto a los hombres como a las mujeres de muy corta edad. Entonces, la idea de tener este concepto de sororidad es derribar esas creencias, que la verdad no tienen ningún fundamento científico. No hay ningún fundamento científico que diga que las mujeres no podemos trabajar unas con otras. Es más, yo creo que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos vivido que hemos tenido alianzas femeninas supremamente fuertes para poder salir adelante en ciertos proyectos. Entonces, eso es totalmente, digamos, totalmente inaceptable como argumento para decir que las mujeres no pueden trabajar juntas o no pueden, no sé, crear un proyecto por ellas mismas. Entonces yo creo que ahí es muy importante hablar de los roles de género, los estereotipos que se nos han creado, cómo eso ha impactado en nuestra vida profesional y laboral y mucho más en la política, ¿no? Porque nuevamente volvamos a los roles de género. Una vez cuando las personas van a una urna de votación y ven que hay mujeres dentro de esas urnas, los estereotipos empiezan a jugar muy fuerte en la psicología de las personas que van a votar, ¿no? Entonces, de pronto para ellos una mujer no es tan capaz porque no tiene tan bien puestos los pantalones como lo tendría un hombre, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a jugar ese tema de roles que me parece muy interesante, pero lo más importante aquí no es solo esos roles de género que se han creado a través del patriarcado, sino también cómo los grupos de mujeres hemos podido avanzar, ¿no? Y quitar todos estos mitos para que nosotras precisamente podamos llegar a los puestos de posición, y hemos visto grandes ejemplos de mujeres lideresas de países que han llegado y que han hecho unas transformaciones sociales muy importantes. Entonces es importante no solo entender que existen esos roles de género, pero entender que esos son mitos que se han creado a través de una cultura, una sociedad patriarcal, y que muchas mujeres han podido desmitificar bajo la experiencia y bajo de un trabajo serio y riguroso dentro de la política. Gracias, Mausi. Y entro a validar, y yo sé que Ruth también aquí me va a respaldar, entro a validar lo que dice Mausi, porque eso lo vimos en el primer módulo del diplomado sobre violencia, patriarcado y orden de género. Ruth, ¿qué recuerdas de esa primera parte cuando hablábamos de patriarcado a propósito de lo que Mausi nos está exponiendo en este momento, que fue el primer módulo del diplomado? Personalmente me movió mucho porque fue entender, aparte de una historia personal, familiar, algo social, de cómo está estructurado un sistema y cómo entonces define, estipula y espera cómo va a actuar la mujer en ese sistema. Entonces, esto era como, venga, que la realidad es esa. Entonces uno se pregunta, la mujer que en el común no se está formando, no se cuestiona, no se pregunta, entonces queda muy frente a un ejercicio político. Pero determinantemente esto viene desde una estructura y un sistema social. Así es, desde una estructura de un sistema social, y que nosotros y los hombres también, que además tenemos hombres que han trabajado mucho también en defensa de los derechos de las mujeres, y a quienes por supuesto les agradecemos. Vamos a irnos con la última preguntita para irnos ya a responder a algunas inquietudes que nos están presentando acá, que nos parece de la mayor importancia porque esta interacción es grandiosa cuando estamos haciendo un live. Mausi, vamos a tomar como referencia el año 1998 y hasta el año 2019. Vamos a tomar como referencia ese bloque de 20 años para decirles a las personas que en el 98 había el 5% de alcaldesas y el 3% de gobernadoras. Hoy,
20 años después, no existe el 5%, sino el 12% de alcaldesas y ya no el 3% de gobernadoras, sino el 15% de gobernadoras. Aparentemente es mucho, pero es que han pasado 20 años. Estoy hablando de datos de Colombia, personas que fueron elegidas y que terminarán su mandato el próximo 31 de diciembre. ¿Qué análisis, Mausi, podemos hacer de estas cifras, así como a grandes rasgos, frente a lo que tú conoces, que es este movimiento de la participación democrática de las mujeres? Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Primero que todo, vemos que de pronto el crecimiento es un poco más lento dentro de lo que son lo que se denominan los puestos uninominales, es decir, de una sola persona, no cuando ya ingresan a lo que es los cargos legislativos, que ya es como toda una bancada, un partido, ¿no? Ya aquí es una persona. Entonces ya aquí, por ejemplo, no hay la ley de cuotas, no aplica porque estamos hablando de un solo individuo. Entonces, claramente ahí podemos ver que cada vez es más difícil ingresar a puestos de liderazgo único cuando eres una mujer, particularmente en lo político. Precisamente porque hemos estado hablando, hay un sistema patriarcal que estereotipa a las mujeres, pero no solamente eso, es que el conocimiento y el entender de la política como el ejercicio de poder también tiene unos sesgos muy masculinizados, que muchas mujeres también tienen miedo de ingresar a un mundo muy masculinizado, donde todavía falta tener unos espacios donde las mujeres se sientan cómodas. Y esto tiene mucho más que ver sobre los códigos sociales también que generan o están dentro del mundo de la política, los horarios que se manejan dentro del mundo de la política, la falta de flexibilización que se maneja dentro de la política. Es decir, hay muchos temas alrededor porque hay muchos miedos o muchos bloqueos para que la mujer ingrese. Y lo que también nosotros llamamos los famosos techos de cristal, ¿no? Que cada vez que la mujer quisiese ingresar de pronto a un puesto mucho más alto, encuentra que hay más bloqueos sociales, culturales, incluso estructurales para poder ingresar. Otra cosa que me llama mucho la atención, además de, pues obviamente que la ley de cuotas ha ayudado muchísimo para que la parte legislativa crezca mucho más, también creo que eso ha permitido, ¿no? Al momento de que la mujer se sienta con más capacidad para ingresar dentro de un ámbito legislativo, las mujeres empiezan a hacer carrera política a partir de ahí, ¿no? Las mujeres no empiezan queriendo ser alcaldesas, ¿no? De una vez. Ellas empiezan por un paso a paso. Empiezan intentando entrar al consejo, intentando entrar a una asamblea, de pronto a un congreso, ¿cierto? Entonces, eso sí es importante, la ley de cuotas, porque ha permitido que más mujeres tengan la carrera política para poder llegar a una alcaldía y luego una gobernación, ¿no? Entonces, digamos que por eso también podemos ver un incremento lento, pero hemos visto un incremento porque cada vez hay más espacios para que las mujeres realicen sus carreras políticas, ¿no? Entonces, eso también ha sido importante, porque una Dilma Rousseff no llegó de la nada a ser presidenta, ¿no? Eso primero ya tuvo una historia de política para estar dentro de la participación política de su país. Entonces, así podemos analizar también estas cifras. Otro punto también muy importante para analizar es que precisamente los movimientos sociales de base trabajan mucho más dentro de las localidades. Lo que hemos visto, por ejemplo, el caso de Medellín, estamos listas, ¿no? Están hablando del Medellín, de llegar al consejo, no están hablando de ningún apoyo a alcaldesa o gobernadora, no están hablando de eso. Muchos de los movimientos sociales de base trabajan así, en localidades, ¿no? Y incluso dentro de las cifras que nosotros estuvimos analizando anteriormente, mucho antes de este live, vimos que hay mayor participación de mujeres dentro de la JAL, dentro de los consejos, ¿no? Hay mucha mayor participación porque digamos que no solo está la ley de cuotas, que es muy importante recalcar, pero también hay un fortalecimiento local para esto, ¿no? Hay movimientos de base mucho más estructurados para esto antes que las alcaldías. Y yo creo que eso va a llegar a un momento en el cual los movimientos de base van a estar suficientemente reforzados para esto, pero yo creo que es cuestión de tiempo y cuestión de que ingresen más mujeres a cargos legislativos que permitan hacer una carrera política mucho más amplia antes de llegar a los cargos ejecutivos. Entonces, eso es como el análisis que yo veo.
Gracias, Mausi, pues súper interesante, porque es además mirar este recorrido de estos últimos 20 años de la participación de las mujeres, no solamente como candidatas, sino ya ocupando cargos de elección democrática para las cuales fueron elegidos. Ruth, a propósito de lo que nos dice Mausi, ¿qué más nosotros podríamos hacer en ese entendido para que las mujeres puedan tener mayores espacios de representación? Y qué rico que de pronto nos pudieras compartir a propósito del diplomado. ¿Qué aprendiste de allí? ¿Qué nos queda de allí para poder empoderar mucho más a las mujeres? Y que, Mausi, lo que vemos es que en los hombres ocurre un fenómeno distinto. Los hombres no tienen que hacer todo un recorrido político o en diferentes cargos para llegar a un cargo, digamos, de presidente de un país, sino que ellos pueden pasar por un cargo y luego inmediatamente se van a ocupar esa curul que hay allí. Pero en las mujeres nos toca empezar HAL, que es donde tú bien hiciste ese análisis perfecto, donde más mujeres se postulan hoy, porque casi que llegar a ocupar un cargo, una curul como en el Senado o en la Cámara de Representantes parecería que no es con ellas. Entonces, Ruth, qué rico que nos compartieras un poco y ya nos vamos a las preguntitas de las personas que tenemos acá. Permíteme, Ángela, primero le hago una pregunta a la compañera y es, si tenemos en cuenta que el ejercicio al voto de la mujer en Colombia se viene haciendo hace 60 años, podríamos hablar entonces que el porcentaje que hay actualmente de la participación de la mujer como votante y su participación en la elección de cargos populares podría tener un avance significativo, teniendo en cuenta que eso es un ejercicio nuevo, 60 años es muy poco tiempo. Sí, eso es muy interesante, pero te voy a decir algo más interesante. Las mujeres son las que más votan, más que los hombres incluso. Entonces ahí hay algo bien interesante. El voto de la mujer es decisivo. El voto de la mujer es muy importante. Entonces, y yo sí creo que gracias al despertar feminista de muchos movimientos se ha podido dar el tema de que la narrativa de los derechos de la mujer, la narrativa de la igualdad del pago, esas narrativas empiecen a sonar y hoy en día las propuestas de gobierno de los diferentes candidatos tengan en su agenda temas de mujeres. Entonces sí es muy importante y yo creo que últimamente ha crecido mucho más, ¿no? Mientras más nos vamos como dando conciencia o despertando esa conciencia de que somos ciudadanas de esta sociedad, ¿no? Que antes sí, pero también estábamos muy ligadas acerca del poder que teníamos que tenían el esposo sobre nosotras o el papá sobre nosotras, las decisiones que tomaban otras personas sobre nosotras. Hoy en día, digamos que este activismo que ha venido desde las bases, esta narrativa feminista ha permitido que el tema de género sea importante dentro de todas las agendas. Ahora bien, hace falta entonces también que haya más mujeres electas dentro de los puestos de posición, pero también ahí entonces entramos como a, digamos, como una doble situación, porque no es solamente que sean mujeres, sino también qué tipo de mujeres, ¿no? Si son de tipo de mujeres que llegan a defender los derechos de las mujeres o llegan a avanzar los derechos de las mujeres o las oportunidades o los, ¿cómo se llama? Las demandas que tienen las mujeres. Entonces también empezamos a jugar un poco así porque también vemos que hay mujeres que pueden llegar a ser muy patriarcales dentro de la política. Entonces es un poquito más complejo que escoger mujeres. Claramente yo sí creo que es importante escoger mujeres porque la representación es importante, el referente es importante, pero no puede ser solo porque es mujer, claramente. Pero sí, yo sí creo que que el voto de la mujer ha evolucionado, ¿sabes? Ha permitido como un despertar de conciencia. Y últimamente, como te digo, los movimientos de base feminista han sido muy importantes para que el tema de género y de las mujeres esté en el centro de la discusión. Qué interesante. Vámonos ya con las preguntas. Acá tenemos, ya vamos con 35 minutos de transmisión. Son aproximadamente 45, máximo 50 minutos de transmisión y ya tenemos varias preguntitas. Y esta parte se pone muy interesante porque nos pregunta Mayo Uribe. Muy buenas noches. Quisiera preguntar, ¿la ley de cuotas se podría pensar como acción afirmativa o como violencia positiva o sería utópico pensar en la paridad? A propósito de lo que Mausi estaba comentando hace un momento sobre la ley de cuotas. ¿Ella dijo violencia positiva? Sí. Violencia positiva. Bueno,
bueno, eso tendríamos que, nunca había escuchado el término violencia positiva, ya he escuchado exclusión positiva, pero no violencia. Pero bueno, creo que está muy relacionado con el término de exclusión positiva. Una manera de hacer violencia es excluir. Digo, se nos fue Ruth, esperemos a ver si vuelve a entrar aquí en un minutico, pero mientras tú puedes ir respondiendo, hermoso. Entonces, la pregunta, ¿me la puedes repetir, Angie? Claro que sí. Ella pregunta si la ley de cuotas se podría pensar y da varias opciones, como una acción afirmativa, como violencia positiva, o sería utópico pensar en la paridad. Ok, yo me baso en la literatura académica. Ellos hablan de la ley de cuotas como una acción afirmativa, ¿no? Es una acción afirmativa todo aquello que permita que haya representación o haya mayor representación de una población que ha sido excluida históricamente de ciertos espacios, ¿no? Y el tema de la población femenina o las mujeres no es la única población que ha recibido una acción afirmativa, ¿no? Los afros, por ejemplo, en Estados Unidos han recibido acciones afirmativas, los indígenas en Latinoamérica han recibido acciones afirmativas porque se reconoce que hay una deuda histórica con estas poblaciones. Entonces, las mujeres, a pesar de que hemos sido más del 50% de la población, siempre hemos estado excluidas, no decir siempre, pero la gran mayoría de la historia de la humanidad, hemos estado excluidas dentro de la participación política, particularmente la participación política en la democracia, en las democracias actuales que tenemos. Entonces, siempre hubo como esa exclusión de la mujer. Entonces, se hace una acción afirmativa para intentar equiparar esa deuda histórica. Muchas personas pueden verlo como violencia, como ella dice, positiva o exclusión positiva, pero es que precisamente esa es la gracia de la acción afirmativa, porque a pesar de que se abran o se den ventajas, de una manera se le den las ventajas a las mujeres para que participen más, miren que todavía no llegamos ni al 30%, que se supone que es la idea, ¿no? Creo que actualmente tenemos alrededor del 18% en el Senado y el 20% en la Cámara, si no estoy mal, y todavía cuesta mucho para que lleguemos al 30%, ¿no? Que sea utópico, yo no creo que sea utópico. Hay países, particularmente los nórdicos, que sí han podido llegar un poco hacia el 50%. Creo que eso podría llegar a ser, ¿no? No creo que sí nos falta mucho tiempo para esto, pero no creo que sea utópico. Gracias, Mausi. Complementando tu respuesta, te digo que entre el 2015 y el 2018 en el Senado teníamos una representación del 22%. Okay. Y en este momento estamos en una representación del 23%. Imagínate. Okay. O sea, de un periodo a otro aumentó un 1%. Y en tanto en Cámara, en el periodo anterior, es decir, 2015-2018, estamos en un 20% de participación, okay, y ahora estamos en un 18%. Quiere decir que disminuyó 2 puntos frente al periodo anterior. Es muy importante lo que tú dijiste y estoy muy de acuerdo contigo, Mausi. Y mira, bueno, por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, porque hay una ley de cuotas no asegura que incremente la participación femenina tampoco. Entonces, es un tema que creo que sí se debe seguir dando, creo que debemos seguir dando mucho más fuerza a las acciones afirmativas para que podamos llegar, así sea, a la paridad. Pero sí creo que es un proceso que todavía es larguito para nuestro país. Así es, pero un utópico. Sí, no, yo también estoy convencida que podríamos llegar allá, igual que tú. Pues aquí Luis Alberto nos saluda también desde Colombia, Juliana nos saluda, Alejandra nos saluda desde Medellín, Juliana nos saluda también desde Medellín. Muchas gracias, Juliana. Andrés nos dice supremamente interesante, muy bien, muchas felicidades. Luis Alberto nos dice que estaba como mal el sonido, creo que eso fue hace un momento. Sebastián nos saluda desde Urrao, Antioquia, hermosa región antioqueña. Y por acá Daniel nos pone su pregunta, que es una pregunta un tanto larguita, creo que no alcanza a pasar acá a la imagen, entonces yo voy a leerla. Dice, a mí me gustaría preguntar, ¿cuál ha sido la influencia de los movimientos de mujeres y feministas en el proceso de paz colombiano y cuál su incidencia en el contexto actual, donde parecía que dicho proceso está estancado por una gran variedad de acontecimientos? Por ejemplo, que ganó el no en el plebiscito, Márquez, Santrich, que volvieron a tomar las armas. Esta pregunta de Daniel es de la mayor importancia porque precisamente, Mausi,
Este diplomado que nosotros cursamos se llama Mujeres y Paz, y creo que esa respuesta frente al segundo tema que ya les iba a presentar a ustedes, pues Daniel aquí hace una excelente pregunta alrededor de esto. Bueno, los movimientos sociales en la paz juegan, yo creo que un papel protagónico. Sin duda son los movimientos de base, particularmente de mujeres, no solamente, pero yo creo que en particularmente de las mujeres, las que ha permitido que se dé nuevamente lo que llamamos el tejido social, reconstruir el tejido social. Yo creo que tiene mucho que ver también con el rol de género que se nos ha asignado en la sociedad y cómo la mujer vive la guerra de una manera diferente que los hombres, ¿no? Porque la mujer tiene doble significancia. La mujer es aquella que da la vida, por lo tanto es aquella que suele ser, digamos, atacada por el tema de la reproducción. Entonces existen mucho más violaciones hacia las mujeres, existe más, digamos, una decadencia sexual hacia las mujeres como ataques de guerra, ¿no? Es como un símbolo también. Entonces, y además, una vez los hombres van a la guerra, las que quedan enfrente de las comunidades suelen ser las mujeres, ¿no? Entonces, las que se encargan de la reconstrucción primaria o de las que se encargan de volver a construir un tejido social suelen ser las mujeres. Entonces, movimientos como el movimiento Ruta Pacífica, por ejemplo, en Colombia, tiene toda la relevancia del caso, porque son las mujeres que han estado con las víctimas y que generalmente son mujeres que se quedan esperando a sus hijos, que lastimosamente mueren o no regresan por X o Y razón, y son los movimientos que se encargan entonces de recolectar toda esa memoria también social que existen en los territorios. Entonces, definitivamente yo creo que pensarse la paz sin la influencia de los movimientos sociales de base, particularmente las mujeres, no es posible. Por ejemplo, tenemos otro caso que para mí siempre fue como insignia y son las madres de Soacha, ¿no? Unas mujeres que vieron la guerra de una manera brutal porque asesinaron a sus hijos de manera injusta, fueron muertes extrajudiciales, falsos positivos como se les conoce, pero son muertes extrajudiciales, y son estas mujeres de las primeras que van a la JEP, ¿no? A ser interrogadas y a buscar qué fue lo que pasó, cómo vivieron estas mujeres esas vivencias de la guerra. Entonces, no se puede entender un proceso de paz sin las mujeres debido al símbolo y al rol que desempeñan dentro de la sociedad y dentro de las dinámicas de guerra en una población. Gracias, Mausi. Ruth tuvo una pequeña situación técnica, ya está aquí de regreso con nosotros. Gracias, Ruth. Estábamos justamente hablando sobre una pregunta que nos hace Daniel Arias Osorio sobre la influencia que ha tenido los grupos feministas en la construcción de la paz. Y creo que también sería interesante, Ruth, que tú nos dieras tu aporte frente a esta pregunta, porque le contaba a Mausi que justamente el diplomado trabajó dos temas fundamentales, mujeres y paz. Y bueno, quisiera conocer también como tu concepto frente a este tema. Digamos que el hombre ha estado totalmente inmerso en el conflicto, pero el hombre, por su dialéctica, aborda menos, expresa mucho menos todo esto que ha pasado en el conflicto social, en lo que hemos vivido como país. Entonces creo que el ejercicio de la mujer es fundamental, porque como lo veíamos en el diplomado, las mujeres como narraban los hechos, que no lo hablaban desde ocurrió en tal lugar, sino que ellas se centraban en el detalle de lo que fue la experiencia. Entonces, cuando vemos ahorita estos procesos de justicia restaurativa que buscan orientados como a un perdón, a una reconstrucción de paz, solamente se podrían realizar a través del discurso, a través de que se pueda los sentidos desde los detalles que están en de cada ser humano. Entonces creo que el papel de la mujer es fundamental porque permite desarrollar este tipo de espacios. La mujer es agente de tejido social, la mujer permite prevenir como el conflicto. Entonces creo que el ejercicio de la mujer en la construcción de paz es determinante en Colombia. Esa palabra es clave, lo que tú dices es determinante.
Así, yo creo que con eso podemos resumir esta pregunta que nos hace Daniel Arias. Y aquí vamos con la pregunta de Luis Alberto Jiménez. Creo que esta sí puede aparecer aquí en pantalla, tampoco, no sé, de pronto alguna situación técnica. Pero Luis Alberto nos pregunta, ¿hay más posibilidad o menos posibilidad de corrupción si una mujer gobierna? Esa pregunta es muy interesante porque no, yo creo que el foco no es si se escoge una mujer va a haber más o menos corrupción, porque ya ahí creo que entraríamos a tener como unos sesgos un poco generalizantes, ¿no? Hay ciertas literatura, hay ciertas investigaciones en algunas partes del mundo que sí hablan acerca de que las mujeres tienen una tendencia menor a la corrupción, ¿no? Que porque existe una responsabilidad mucho más alta para las mujeres cuando ingresan a cargos públicos. Sí, existe parte de esa literatura, pero también es importante para mí no generalizar, ¿no? Porque yo no creo que una mujer debe ingresar a un cargo porque sea más o menos corrupta que un hombre, porque también, no sé, para mí ese concepto es complejo, que es o sea, la corrupción para mí, especialmente en un país como Colombia, es muy complejo de tocar. Pero yo creo que ese no debería ser el argumento, si es más o menos corrupta, porque hemos visto a través de la historia mujeres corruptas como hombres corruptos, ¿no? Entonces, generalizar esa manera me parece delicado y hay que entrar a ver y contextualizar si hay estudios sobre los territorios, ¿no? Primero eso. Y dos, yo creo que una mujer no debe ingresar al sector público porque sea más o menos corrupta, es que ninguno debe ser corrupto, ni hombre ni mujer, ¿no? Pero el tema aquí es porque somos más del 50% de la población y no, estamos excluidos en el poder de decisión. Ese es el argumento central. Ahora, si son o más o menos corruptas, eso ya depende y tenemos que hacer un estudio mucho más riguroso, particularmente en Colombia, porque lo que tenemos entendido sobre esa tendencia se ha dado, o esos estudios se han dado más que todo aquí en Estados Unidos, no en Latinoamérica. Entonces yo no me atrevería a decir, hay que escoger mujeres porque son más o menos corruptas, no, ese no es el argumento. Ni hombres ni mujeres deben ser corruptos, primero que todo. El argumento es porque somos el 50% de la población y además como mujeres tenemos una agenda de nuestros derechos, de nuestras oportunidades que necesitamos que alguien tenga duelo sobre ellas también, ¿no? Entonces no me atrevo a decir que la mujer es menos corrupta o más corrupta porque no tengo una base académica y teórica para decirlo sí. Y además no creo que ese sea el foco de por qué las mujeres deben ingresar al poder. Así es, además caeríamos en lo mismo que ya hemos nosotros señalado y es los estereotipos con los que nosotros hemos crecido en nuestra condición femenina. Entonces no caigamos en esto mismo y la pregunta es interesante y bueno, estoy de acuerdo con esta respuesta. Ya vamos con casi 50 minutos de transmisión, vamos a mirar aquí qué otras preguntitas. Viviana Suárez, que es comisaria en Dabeiba, nos saluda. Qué rico, Viviana, que también estás conectada con nosotros. Por acá Alejandra dice, creo que es importante hablar de las violencias emocionales que viven las mujeres en estos espacios. Qué bueno, Ruth, que nos pudieras de pronto también que le ampliáramos un poquito aquí a Alejandra. A propósito, no es una pregunta, es una reflexión que me parece muy interesante y son estas violencias emocionales. Puede ser que no haya violencia física, pero sí hay un maltrato a la mujer cuando se enfrenta a escenarios de participación política. Sí, creería que no solo son los espacios de participación, sino que los espacios en general. Por eso hacíamos alusión ahora a ese término de sororidad. Pero digamos que la presión a la cual la mujer se ve enfrentada, la dificultad para escalar en los escenarios, el mayor, la dificultad con el término de ingresos económicos, una cantidad de factores, el tiempo para participar. Aló, Ruth, ¿nos escuchas? Bueno, Ruth se nos quedó aquí congeladita. Hemos tenido unas pequeñas situaciones técnicas. Gracias a los que siguen conectados con nosotros. Lo valoramos muchísimo que nos estén dando este espacio. Ya con esto vamos cerrando. Nos dice también acá Claudia, que nos saluda desde Salamina, Caldas. Gracias, Claudia. Luis Alberto nos habla también acá de un tema interesante frente al tema de la corrupción. Sara Vanessa, que está conectada desde Atlanta, Mauxi, aquí vecina nuestra de este estado, nos dice cómo reivindicamos como mujeres sin excluir a los hombres. Interesante. Correcto. Entonces, a mí me parece súper importante lo que nuestra compañera nos está diciendo, porque
precisamente, y vuelvo a las bases del feminismo como, digamos, como literatura académica, para decir que el feminismo se basa principalmente en la igualdad, no la exclusión. Nosotros queremos lograr en algún punto la igualdad de oportunidades como los hombres, ya que esto hemos visto que ha sido, digamos, dentro de los géneros el que más ha podido estar dentro de los espacios de poder y de decisión. Entonces, si nos basamos en la igualdad, no creo que debe haber exclusión, pero sí creo que debe haber un término como lo hacemos con las acciones afirmativas de que se les den, entonces, espacios reales y efectivos para que las mujeres participen, ¿no? Y hablar entonces de excluir a hombres cuando el hombre todavía sigue siendo el 80% dentro de los cargos de elección popular, no creo que sea excluir a los hombres específicamente, ¿no? Porque ya si vemos el big picture, como la gran imagen, vemos que todavía las mujeres son excluidas. Entonces no creo que el punto sea excluir a los hombres, la idea es incluir a las mujeres y lograr esa igualdad. Y en ningún momento creo que podríamos decir que los movimientos feministas, particularmente los que participan en política, están hablando de un mundo sin hombres o están hablando de un mundo donde solo estén mujeres, ¿no? Creo que lo que la mayoría de mujeres, particularmente los movimientos feministas en lo político, buscan igualdad en participación. Gracias, Mausi. Por acá nos saluda también Ana Luz, nos dice cordial saludo, encantada con esta temática. Y Xiomara Meneses, gracias por este valioso espacio de conversación. Y qué bueno, porque justamente Xiomara Meneses es nuestra profesora acá en este diplomado. Qué rico, profe, que está conectada con nosotros. Mucho de lo que estamos haciendo acá fue gracias a usted, a sus enseñanzas, a su acompañamiento. Así que en nombre de todo el equipo, de todo el grupo de estudiantes que usted tuvo a cargo, pues muchas gracias también por darnos su conocimiento y su experiencia. Bueno, ya con esto, Mausi, vamos cerrando. Ruth ha tenido unas situaciones técnicas, pero entendemos que Ruth ha participado activamente con nosotros en toda la preparación de este Facebook Live y, por supuesto, en el desarrollo del mismo. ¿Qué mensaje final, Mausi, les podemos dejar a estas personas que están conectadas con nosotros? Muchas gracias por seguirnos y a los que nos van a ver en diferido. Muchísimas gracias. Decirles que la participación de la mujer en lo político y particularmente en la construcción de la paz es fundamental. Somos el 50% de la población, pero también una parte de la población que ha habido realidades distintas al otro género debido precisamente a, digamos, a las privaciones que hemos tenido de entornos de participación política y también por el rol que se nos ha dado en la sociedad en momentos de reconstruir las comunidades cuando hay conflictos. Entonces, analizar el rol de la mujer es supremamente importante para poder entender cuáles son los fenómenos que están sucediendo en la sociedad y de qué manera poder aliviar, ¿no? Y poder realizar políticas más efectivas de acuerdo a los contextos. Es decir, es importante analizar el género para poder tener una realidad mucho más completa de lo que nos está pasando, ¿no? Entonces yo creo que mi invitación es seguir apoyando el estudio de géneros y sobre todo seguir apoyando que exista más participación política de las mujeres porque es una realidad que necesita estar dentro de los espacios de toma de decisión. Correcto, Mausi. Así es, me uno a este llamado que tú haces y también otra invitación para todas las personas, sobre todo, por ejemplo, quienes estamos en Medellín, quienes están en Medellín, para que aprovechen todos estos espacios de capacitación que ofrece gratuitamente la alcaldía a través de la Secretaría de las Mujeres en alianza con la Universidad Nacional de Colombia y que gracias a esto fue que nosotros logramos terminar este diplomado. Este es nuestro trabajo final, así que gracias a la profesora Xiomara Meneses, gracias a todos los compañeros con quien también tuvimos la oportunidad de compartir durante este diplomado, gracias a mi gran amiga Ruth Ruiz, que estuvo con nosotros en este momento, que preparamos muy bien este ejercicio para ustedes, gracias también a mi gran amiga Mausi, con quien hemos compartido y socializado en varios espacios, gracias por estar siempre allí, por siempre respaldarnos en estas actividades. Y bueno, y gracias a todos ustedes que han estado conectados con nosotros. Por supuesto, seguiremos de nuevo llevándoles más adelante temas también como estos de interés. Sara nos dice que muchas gracias, chicas. Dubán Gallego nos dice saludos. Y para responder a una preguntita de Luis Alberto, si la capacitación es vía internet, sí, Luis Alberto, es vía internet, es súper práctica, es muy cómodo para nosotros poderla hacer. Y les recuerdo que fueron en total 5 módulos que cursamos, todos muy rigurosos, muy exigentes. Y bueno, ya estamos con esto concluyendo este diplomado de Mujeres y Paz. Así que a todos ustedes, gracias
por lo que nos han permitido llevarles y porque han escuchado atentamente esta conversación entre estas tres mujeres. Bueno, nos vemos luego. Chao, chao.